Ya chiquillos, ahora vamos a empezar a trabajar los diagramas sagitales, que es una de las formas con la que se trabajan las funciones. Tenemos dos conjuntos. El primer conjunto es el conjunto de entrada y el segundo conjunto es el conjunto de salida. Estos dos conjuntos van a representar los conjuntos que se trabajan en las funciones. Generalmente, las funciones que uno trabaja, la trabaja con el conjunto de las x y el conjunto de las y. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Yo tomo los valores de la x, lo evalúo en nuestra función y me va a dar un resultado en el conjunto de las y. Es sumamente importante, para que se note más, que entiendan que la función lo que hace es una transformación. Transforma el número, yo lo tomo, lo meto a la función y me va a salir otro número. Eso se trabaja a través de las evaluaciones que ustedes ya la conocen, pero la vamos a volver a ver. Miren, vamos a darle valores a nuestro diagrama para que vayamos relacionando y entendiendo lo que estamos trabajando. Voy a decir que en el conjunto de entrada, que es nuestro conjunto X, vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y acá vamos a tener el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Y ahora lo vamos a relacionar. Vamos a decir que el 1 llega al 2, el 2 al 4, el 3 al 6, el 4 al 8, el 5 al 10 y el 12 no tiene ningún valor anterior. Entonces, ahí ya tenemos el diagrama representado. Es importante, chiquillos, que observemos si es que este diagrama es o no es una función. Recuerden que en el video anterior definimos que las funciones, lo importante es que cada elemento del dominio solamente va a tener un valor en el recorrido. Y este caso se cumple, porque el 1 solamente tiene el 2 solamente tiene el 4, el 3 solamente tiene el 6, el 4 solamente tiene el 8 y el 5 solamente tiene al 10. Por lo tanto, este diagrama sagital está bien representado como una función. Ahora vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos. El conjunto de entrada se llama dominio. ¿Qué es lo que es importante que ustedes entiendan del dominio? El dominio es un conjunto. Son todos los valores que pertenecen al conjunto de entrada. Y en este caso sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos 5 valores pertenecen a nuestro conjunto que se llama dominio. Son todos los elementos que pertenecen al conjunto de entrada. No se pueden olvidar de este concepto. El dominio va a ser siempre un conjunto. Por otro lado, tenemos el recorrido o rango, depende de los libros o de dónde saque la información. El recorrido también es un conjunto. El recorrido, chiquillos, también es un conjunto, pero este es el conjunto donde es el conjunto que pertenece a un elemento del dominio. Son todos los valores que pertenecen o que tienen un elemento en el dominio. Si es que hay algún valor que no tiene elemento en el dominio, no es parte de nuestro recorrido. Entonces, si observamos acá nuestro ejemplo, nuestro recorrido sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. El 12 no es parte de nuestro recorrido porque no tiene elemento en el conjunto de entrada. Solamente lo tenemos en el conjunto de salida. Entonces, ahí podemos observar que nuestro recorrido sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Acá lo mismo. También es importante que nos demos cuenta que el recorrido es un conjunto. Vamos a ir acá trabajando los conceptos.
En el conjunto de entrada tenemos dominio. Y en el conjunto de salida tenemos recorrido. ¿Qué característica tienen en común el dominio y el recorrido? Que los dos son conjuntos. Ahora vamos a otro concepto. En el conjunto, o sea, en el conjunto de salida vamos a tener el codominio, que el codominio también es un conjunto. También es un conjunto. También es importante eso. Pero el codominio son todos los elementos que pertenecen al conjunto de salida. En este caso sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. El 12 acá también, acá sí pertenece a este conjunto que se llama codominio. El codominio va a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto de salida, todos. No importa si está relacionado o no con el dominio. Esa es la diferencia entre el codominio y el recorrido. Chiquillos, hay ocasiones que el recorrido y el codominio son iguales, pero hay otras ocasiones que el recorrido y el codominio no son iguales, como lo que nos ocurrió ahora. Este codominio tiene un elemento más que el recorrido. Esos son los tres conceptos que trabajan como conjunto: el dominio, el recorrido y el codominio. Ahora vamos a lo que son los elementos. Tenemos la preimagen. Tenemos la preimagen. Y esto también nos lleva a una imagen. Entonces, ¿cuál es la preimagen? La preimagen es un elemento, no es un conjunto, es un elemento. Las preimágenes son los elementos que pertenecen al conjunto de entrada. Por ejemplo, el 1 es una preimagen, el 5 es una preimagen, el 3 es una preimagen, el 2 y el 4. Esos son las preimágenes, los elementos, solamente un valor que pertenece al conjunto de entrada. ¿Y qué va a hacer la imagen? La imagen también es un elemento, pero es un elemento que pertenece al conjunto de salida. El 4, el 8, el 2, esos valores van a ser nuestras preimágenes, son elementos. Entonces, ¿qué es lo primordial acá en estos dos conceptos de preimagen y de imagen? Que ambos son elementos, no van a ser conjuntos. O sea, esa es la diferencia con el anterior. Yo les podría preguntar, ¿cuál es la preimagen de 10? Entonces, observamos, acá tenemos el 10 y su preimagen sería 5, porque es lo que me está indicando el diagrama. Entonces, cada imagen está relacionada con una preimagen y cada preimagen está relacionada con una imagen. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ir de la preimagen y poder encontrar la imagen? Tengo que evaluar la función. Y podría encontrar de una imagen, encontrar una preimagen. Si se puede, también tenemos que evaluar. Pero la función inversa. En esta semana no trabajaremos la función inversa, pero en unas semanas más adelante vamos a llegar a este concepto,
a poder definir una función inversa. Entonces, ¿qué tenemos importante acá? Haciendo un resumen, tenemos el dominio, el recorrido y el codominio son conjuntos, la preimagen y la imagen son elementos. Por lo tanto, ahí ya podemos hacer una diferencia. El dominio y la preimagen pertenecen al conjunto de entrada, el recorrido, el codominio y la imagen pertenecen al conjunto de salida. El recorrido y el codominio son similares, la diferencia es que el recorrido son solamente los elementos que tienen un valor en el dominio y el codominio son todos los elementos que pertenecen al conjunto de salida. Lo que me estaría quedando acá por definir es que los valores que están en el conjunto de entrada son valores independientes acá nosotros vamos a tener valores independientes y los valores que están en el conjunto de salida son valores dependientes. Por eso uno siempre dice que los valores de la x son la variable independiente y los valores de la y son la variable dependiente. Y con eso ya estaríamos como centrando todos los conceptos que nosotros logramos obtener en los diagramas sagitales y lo que uno trabaja también en funciones. Esta es la forma más sencilla de trabajar funciones como diagramas sagitales. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Acá en este ejemplo me dice determine si las siguientes relaciones es o no es función. Había un concepto clave que nos vimos en el primer video de función. Cada valor del dominio tiene que tener solo un valor en el recorrido. Eso es sumamente importante. Entonces con eso vamos a trabajar. Cada valor del dominio tiene que tener un solo valor en el recorrido. Observemos eso. Este A tiene solo el E. Ese está correcto. El B tiene solo el D y el C tiene solo el F. Por lo tanto, esta sí va a ser una función. ¿Qué es lo que ocurre con la segunda? El 3 tiene al 6. El 5 también tiene un valor. El 4 tiene un valor. Por lo tanto, esto sí puede ser una función porque cada valor del dominio solo tiene un valor en nuestro conjunto de salida. ¿Puede pasar esto? ¿Puede en un conjunto sobrar un valor en el conjunto de salida? Sí. Acá sí pueden sobrar valores. Vamos a escribir acá. En el conjunto, importante, en el conjunto de salida, sí pueden sobrar elementos. En el conjunto de entrada, no pueden sobrar elementos.
Así que no se pueden olvidar de estos dos conceptos. En el conjunto de salida sí pueden sobrar elementos y no hay problema, eso va a ser función, pero en el conjunto de entrada no pueden sobrar elementos. ¿Ya? Si vamos al tercer ejemplo, pueden observar que tenemos que el 3 tiene solo un valor, el 5 tiene solo un valor, pero acá me está sobrando un elemento en el conjunto de entrada y eso no está permitido. Esto quiere decir que no es una función. Voy a agregar un ejemplo más, lo voy a hacer acá. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Estoy faltando un ejemplo. El A, el B y la relación R. Tenemos el 3, el 5, el 4, el 6, el 7 y el 9. Este va hacia ahí. El 5 va al 6. Ahí ya logré hacer una relación. Observemos si eso es una función o no. Miren, tenemos que el 3 va a tener solo el valor en 6. El 5 tiene un valor en 6 y tiene un valor en 9. Esto no puede ocurrir porque la definición dice que cada valor del dominio tiene que tener solo un valor en el recorrido. Entonces, este 5 no estaría dando problema porque tiene dos valores en el recorrido. Esto quiere decir que no es función. Esa es la forma de poder verificar si las funciones son o no funciones con los diagramas sagitales. Entonces, otra forma de verificar las funciones es a través de los gráficos, que es mucho más fácil que con los diagramas sagitales. Tenemos 3 gráficos acá en el video y la forma de verificar si esto es o no una función solamente es trazar una línea vertical. Si yo trazo líneas verticales en la gráfica y tocan 2 puntos, no va a ser una función. Si yo trazo una línea vertical y toca solo un punto, esto sí es una función. Por ejemplo, en el primer gráfico, que es el que tenemos acá, voy a trazar una línea y este estaría tocando 2 puntos. Como toca 2 puntos de la gráfica, no es una función. Vamos al segundo ejemplo. Si yo trazo una línea vertical, esa o por acá, las dos solamente están tocando un punto de la gráfica, esto quiere decir que sí es una función. Y en la tercera, yo puedo trazar líneas verticales, todas tocan un punto, pero esta gráfica toca 2 puntos. ¿Por qué? Porque esos puntos están cerrados los dos. Entonces, al tocar 2 puntos, esto inmediatamente no es una función. Y ahí ya tenemos las dos formas de verificar si son funciones o no, con los diagramas sagitales o con las gráficas.